Amigas, amigos, retransmito lo del bautismo porque se cortó, se fue el internet y entonces quedó incompleto. Y también porque debo quitarle todo prejuicio católico. Por eso también lo vuelvo a hacer. Una amiga me pide pues que por el bautismo. Ya es muy conocido que el bautismo que conocemos, pues empieza con Juan el Bautista, que bautizó a Jesús, y luego que Jesús vivió su vida de predicación, su pasión, muerte y resurrección, y cuando se fue al cielo, mandó a los apóstoles a que predicaran el Evangelio a todas las criaturas, que las bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es una fe nueva. Allí es donde está la ruptura con el judaísmo. El judaísmo y su hijito, los musulmanes, el islamismo, solo entienden a Dios como una persona, una sola persona. A lo mejor ni como persona, porque como no tienen conocimientos filosóficos, no saben que es una persona. Y también no saben de la persona según los romanos. Y el cristianismo nació en tiempo de los romanos, que tenía una filosofía griega que se enseñaba en todas partes. De hecho, San Pablo, pues, era una persona muy preparada, tanto en lo del judaísmo como en la filosofía griega. Y él tuvo que dejar su fe fundamentalista en un solo Dios, como una sola persona, y aceptar que Jesucristo era el verdadero Hijo de Dios, y aceptar que el Espíritu Santo es Dios. Bueno, esa es la diferencia entre los judíos, los musulmanes y muchas sectas que, como los testigos de Jehová, que no reconocen en Dios una santa Trinidad, porque hasta dice, bueno, ¿dónde está la Trinidad en la Biblia? Pues ahí donde digo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la Trinidad. Dios como Padre, Dios como Hijo, Dios como Espíritu Santo. Naturalmente que no va a poner la palabra Trinidad porque se supone que son personas inteligentes y que entonces al explicar el bautismo desde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y entender la historia desde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la salvación desde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues entonces entenderán que Dios es la Santísima Trinidad. Pero sé que es muy difícil, porque primero, ¿qué es una persona? En nuestros días hay una confusión. Se cree que un ser humano no es persona de por sí, que la personalidad se la da el gobierno o se la da la sociedad. Pero los filósofos griegos y los romanos entendían que la persona es un ser espiritual y corporal, y que como ser corporal es idéntico a los animales más desarrollados, a los changos.
pero como ser espiritual, pues hace cosas que los animales no hacen y que no necesitan hacer, lo que se llama la cultura, es decir, modificar la naturaleza para adaptarla a las necesidades del ser humano. Todos los animales nacen con todo lo necesario para tener una vida normal según su clase y según su género y según su especie. No necesitan hacer casas, bueno, hacen algunas madrigueras, aprovechan agujeros de árboles, de la tierra, de los cerros, pero no inventan una arquitectura de ninguna manera, ni siquiera las abejas que tienen una perfección geométrica en las celdillas de su miel. Entonces, además el ser humano necesita un lenguaje. Sí, los animales tienen un lenguaje, pero el ser humano tiene un lenguaje diferente al de los animales, aunque los animales, bueno, lo que pasa es que los animales tienen un lenguaje muy especializado y cada sonido, para los que escuchan y entienden, cada sonido les dice una sola cosa. Por ejemplo, los changos o las aves gritan de determinada manera y ya saben si es una culebra, si es un depredador primero. Y luego ya saben si es una culebra, un ser humano, si es un... Para los depredadores y hasta este, para, para especificar. Bueno, una persona es un ser espiritual que tiene tres características: un entendimiento, una voluntad y una unidad substancial. Y puede haber personas sin cuerpo y personas con cuerpo. Las personas sin cuerpo son totalmente espirituales. Aristóteles les llamaba formas puras, nosotros les llamamos ángeles. Y nosotros los seres humanos somos personas porque tenemos un entendimiento y tenemos una voluntad y tenemos una unidad substancial. Somos cuerpo y alma, alma y cuerpo. Y el cuerpo no puede vivir sin el alma sí puede vivir sin el cuerpo, pero el cuerpo no puede vivir sin el alma, porque el alma es la vida del cuerpo. Entonces Dios, como persona, sin cuerpo, como los ángeles, no viven en el tiempo, son eternos. Nada más que la eternidad de Dios y de los ángeles, la eternidad de Dios es sin inicio ni fin, y la eternidad de los ángeles más bien son perpetuos, empezaron a ser un día y nunca terminarán. Y nosotros los seres humanos somos temporales, por eso vivimos en el tiempo y vivimos un tiempo en el cuerpo. Y ya las doctrinas de que cuando el alma entra en el cuerpo humano, desde que es engendrado, bueno, esas son teorías, las voy a dejar en paz. Pero el bautismo cristiano habla de la Santísima Trinidad porque se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, entonces ya ahí pues está la explicación. Ahora, que el bautismo se dio en un tiempo para solo los adultos y luego los adultos y los niños, y que según las épocas, por ejemplo, ahí pues
expliqué en el video ese mocho, pues que un soldado romano, un tal Cornelio, estaba haciendo oración y se le apareció Dios y le dijo, llama a un tal Pedro que está en tal parte. Y ya fue a pedirle, mandó unos mensajeros que le dijeran a Pedro que su patrón, el militar romano, había tenido una visión y lo había visto a él y que entonces lo invitaba a que fuera a su casa, que así le dijo Dios. Y entonces Pedro, pues fue a la casa de Cornelio y como todos los de la casa, libres y esclavos, hombres y mujeres, ancianos y niños, todos recibieron al Espíritu Santo y a todos bautizó. Bueno, Cornelio le pidió a Pedro que bautizara a toda su casa. Por su casa eran todas las personas que dependían de él. Y también así se hizo en muchos lugares, y más cuando se acabó el imperio, bueno, con el imperio romano, se hubo la persecución a los cristianos durante casi 300 años. Y después, en el 313, se dio libertad de cultos por Constantino. Entonces ya se permitió, ya no se persiguieron a los cristianos, se permitió el cristianismo y Constantino lo transformó, dándole templos, basílicas, dinero, prestigio, honores. La iglesia de Constantino es la iglesia de los ricos, de los poderosos. Luego, durante la barbarie, bueno, es que en el año 476 creo que cayó Roma en manos de los bárbaros. Allí hubo muchas sectas cristianas, que el arrianismo, que este, que aquel y que el otro. Y ya cada tribu, jefe de tribu, decía qué religión iban a tener o qué aspecto, bueno, vamos a decir, qué rama de la religión cristiana iban a tener. Y él decidía por todos. Entonces se bautizaban todos en la fe de su jefe, que luego fue, después de las peleas de los protestantes y católicos, que cada quien tuviera la fe de su gobernante. Y entonces, para no tener fe diferente, que si en un lugar católico había protestantes, pues los protestantes se fueran a un lugar protestante. Y que si los católicos estaban en un gobierno protestante, pues se fueran a, a tierra de católicos. Nada más que por las guerras, pues hubo muchos asesinados tanto de parte de los católicos como de los protestantes. Y entonces el bautismo también pasó a ser una protección y también una forma de ascender socialmente. Los bautizados y romanos se fueron volviendo los gobernantes principales. Les convenía reconocer el apoyo de un obispo que tuviera un prestigio sobre todos, y ese fue el obispo de Roma. Y precisamente en el año 800, el obispo de Roma coronó emperador a Carlomagno, uno de las tribus esas salvajes, de los bárbaros, y entonces Carlomagno en todo el imperio impuso el cristianismo. Estamos hablando del año 800.
Para poder pertenecer a cualquier función pública, desde Teodosio anteriormente, se necesitaba ser cristiano. Todos los que no eran cristianos no tenían ciudadanía, ni derechos, ni nada. Por lo tanto, ser cristiano en Europa era acceder a un estatus superior. Bueno, entonces el bautismo no ha sido siempre el mismo. Por ejemplo, Constantino, pues se bautizó ya a la hora de su muerte. La Santa Mónica no quería que bautizaran a Agustín porque era muy rebelde y luego se volvió pecador y ateo. Cuando ya quiso que lo bautizaran, pues San Agustín no quiso hasta que se convirtió, hasta que Dios lo convirtió, se bautizó y realizó lo que el bautismo verdadero debe realizar: dar la fe y cambiar las costumbres de pecaminosas a santas. Y San Agustín, como era muy inteligente, de allí en adelante, como a los 30 años, de allí en adelante puso al servicio de la Iglesia católica, no había otra en aquel tiempo romana, su saber para refutar todas las herejías y para mostrar cómo debería de ser el cristianismo en un mundo que había cambiado de la época de Jesús. Entonces, miren, lo del bautismo, pues ha tenido sus cambios, sus evoluciones, pero el verdadero bautismo se da en un clima de fe y en un clima de buenas costumbres. Si el bautismo se recibe, ya sea pequeño o grande, sin fe, no sirve de nada. Es una ofensa a Dios, un sacrilegio. Y ese tipo de bautismo sin fe no produce nada, nada en un ser humano. En cambio, el bautismo con fe, sea de los pequeños, bueno, pero van a decir, padre, ¿y los pequeños no pueden tener fe? No, no pueden tenerla. Pero por eso se exigen que los papás lo tengan, ¿no? Antes se exigía eso. De todas maneras, los padrinos siempre se han pedido, sea en el bautismo de adultos o de adolescentes o de ancianos o de niños, personas que garanticen el seguimiento de la fe y de las costumbres del bautizado. Eso se acabó. Ahora los padrinos, pues, la mayoría no saben nada de las cosas de Dios, son ignorantes, pero tienen mucho dinero, son burros de oro. Y además muchos ya no tienen fe, pues la iglesia la ven al cura como un gato de Góngora, bueno, no de Góngora, de Angora, un criado de lujo, y a los obispos y demás. Entonces, creen que entre más alta jerarquía tiene el ministro que bautiza, es un mejor bautismo. Esa es una tontería. El bautismo vale igual que bautiza una catequista, un ministro laico, una religiosa, un sacerdote, un obispo, un diácono, el papa. El bautismo no depende del mono, depende de Dios. El mono nada más es el ministro, un instrumento de Dios, nada más. Pero bueno, en la sociedad a la gente le gusta que los bauticen, los de las altas jerarquías y demás. ¿Está bien? Por lo tanto, sin fe, el bautismo es estéril y no va a producir un cambio de vida.
absolutamente. Es un engaño. Y ahí le voy a dejar. Espero que ahora no se haya cortado porque pues ya no aguanto otra plática. Rosa López, buenas noches, Padre José Luis. Espero que esté muy bien siempre. Gracias. Muchas gracias por tener a mi familia en sus oraciones. Y hoy pedimos en la misa por las necesidades de ustedes. Ramiro Balbuena, buenas noches, Padre. Dios lo bendiga. Ya les digo pues que volví a hacer la plática, naturalmente diferente. Yo no puedo dar pláticas idénticas sobre el bautismo y espero que les sirva. Buenas noches y hasta la próxima.